Muy buen día a todos, hermanos, hermanas. Un saludo esta mañana. El Señor les bendiga abundantemente, que toda su bondad y su misericordia descienda sobre cada uno de ustedes, les anime, les fortalezca, que la palabra sea ese centro alrededor del cual gira nuestra vida, la de cada uno de nosotros que nos conectamos para este momento de escucha de la palabra de Dios. Supliquemos la presencia personal del Espíritu Santo en medio de nosotros, que todo este tiempo que vamos a compartir esté Él allí, presente junto a nosotros. Que sea Él el que nos vaya permitiendo descubrir el sentido de la Escritura, el sentido de la palabra de Dios, como el mismo texto de hoy nos lo va a decir. Porque es fácil equivocarse en la interpretación de un texto bíblico. Es fácil hacerlo literalmente, es fácil hacerlo según los propios intereses y es fácil no querer ver detalles de la palabra de Dios que están allí escondidos en ella y que Jesús nos quiso comunicar y que el Espíritu Santo nos puede revelar, nos puede con la ayuda de Él, Jesús y sus palabras se van haciendo conocimiento, se van haciendo vida, se van haciendo testimonio. Y esto es maravilloso. Por eso es que siempre dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros como ha actuado en la vida de tantas personas, tantos santos, y en la vida de las personas que se dedican precisamente al estudio, a la penetración de esta palabra, y nos van dando claves, precisamente, perdón, claves para ir comprendiendo mejor. Y hay que agradecer también a estas personas que con su esfuerzo, con su fatiga de estar horas, días, semanas, meses detrás de una palabra, a ver el significado, a ver lo que está allí, lo que el Espíritu Santo quería comunicar y luego nos hacen comprenderla. A todos ellos también le pedimos al Espíritu Santo les bendiga, les fortalezca, les dé cada vez más luz, más fuerza, más dinamismo para descubrir el sentido de esa palabra. Y nosotros nos atenemos también a lo que la iglesia a lo largo de los siglos nos ha ido mostrando y nos ha ido diciendo de cómo entender la palabra de Dios dentro de la tradición de la iglesia. Todo eso se lo pedimos al Espíritu Santo y confiamos que el Padre y el Hijo lo envían una vez más hacia nuestros corazones para creer la palabra, hacia nuestra voluntad, para hacer la vida y hacia nuestra inteligencia para comprenderla. Y entonces brotará la liturgia maravillosa de las manos en beneficio de los demás. Hoy vamos a continuar el texto de ayer. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Hoy corresponden los versículos 18 al 27. Entonces, Marcos, capítulo 12, versículo 18 al 27, que es el texto de hoy. Mientras ustedes van buscándolo en sus textos, quisiera continuar con el tema de ayer sobre la lectura orante de la Sagrada Escritura, lo que conocemos como lección divina. A lo que dijimos ayer, dentro del contexto de la lectura orante en comunión con la Iglesia, agreguemos, retomando la última frase de ayer, que es muy importante la lectura comunitaria de la Sagrada Escritura porque precisamente el sujeto vivo de la palabra de Dios es el pueblo de Dios, es la iglesia, es la comunidad de los convocados. Y aquí no hacemos diferencia, aquí no hacemos exclusión de personas. Todo aquel que se reúna en torno a la palabra con un corazón sincero, dejando que el Espíritu Santo vaya guiando el proceso de comprensión, forma parte de la vida de la iglesia, que es más grande que las fronteras que nosotros le hemos delimitado. La escritura, de esta manera, con un sujeto vivo, que es la iglesia, no pertenece al pasado. No es un libro
de historia, ni es un libro de arqueología, ni es una obra petrificada para estudiarla microscópicamente, a ver su composición. No, eso no es así. La escritura no pertenece al pasado porque el sujeto vivo es el pueblo de Dios, inspirado por Dios mismo. Es el Espíritu Santo el que inspira la palabra y permite al sujeto de ella irla comprendiendo. Y esto hace que sea siempre el mismo espíritu y que sea siempre una palabra viva en un sujeto vivo. Esto es importantísimo, lo señaló claramente el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, los demás papas, Benedicto XVI en Verbum Domini, la palabra del Señor, el Papa Francisco lo ha ido también repitiendo continuamente. La palabra es viva, es dinámica, la tradición es viva y ella pertenece a esta tradición. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura y escucharla en la comunión de la iglesia, para juntos descubrir, como dice el libro del Apocalipsis, lo que el Espíritu quiere comunicar a la comunidad. Es decir, con todos los grandes testigos de esta palabra. Como decía, la gran cantidad incontable de creyentes que se han acercado a ella, los creyentes más vivos que hemos ido conociendo, los santos y las santas, en fin, desde estos primeros padres de la iglesia hasta los santos de hoy, hasta los fieles de hoy, hasta aquellas comunidades que en situaciones extremas leen la palabra y nos dicen, miren, esto también lo dice la palabra. Es el sensus fidelium, se llama eso técnicamente. La palabra no es solamente el magisterio de la iglesia. Este es muy importante, es el intérprete oficial de la palabra de Dios que tiene una única fuente, Dios, la tradición. Es que también los fieles van guiando, van también mostrando cosas que a veces no podemos ver nosotros. Por lo tanto, hasta el magisterio de hoy, todos estos 2000 años y más todavía con el Antiguo Testamento, son los que nos ayudan a comprender esta palabra y darnos cuenta que somos el sujeto vivo de una palabra viva que da vida eterna, la comunidad, la iglesia. Sintámonos iglesia ahora que vamos a leer este texto y a tratar de descubrir lo que en él hay. Es un texto muy hermoso también. La palabra de Dios siempre será algo maravilloso, hermoso, que aunque es como una espada de doble filo porque corta, también es esa que alimenta la vida eterna y anima y sostiene. Aquí tenemos hoy un tema muy bonito que tiene que ver con la resurrección de los muertos y que tiene que ver con la imagen que tiene Jesús de Dios, Dios de vivientes. Pero leamos Marcos 12, 18 al 27. Fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó, están en un error, porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos,
ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Como ya escucharon, hermanos, hermanas, el texto tiene su dificultad, pero tiene maravillosas buenas noticias. Todo él es buena noticia. Recordemos nuevamente el contexto, esto siempre muy importante. Hablamos de que hay una segunda sección de controversia. La primera es capítulo 2, 3 de Marcos. Ahora es capítulo 11, 12. Van del 11, 27 a 12, 44. Son controversias, son discusiones, son enfrentamientos. Pueden ser diálogos también, pero tienen mala voluntad. Estas controversias manifiestan la oposición general a Jesús. La primera fue 11, 27, 38. El Sanedrín al poder, la autoridad de Jesús, que la cuestiona. La otra fue la parábola de los viñadores malvados, 12, del 1 al 12. Luego, los fariseos y herodianos respecto al tributo al César, 12, 13, 17, que fue el texto que vimos ayer. Ahora viene el tema de la resurrección en labios de los saduceos, 12, 18 al 27 es el tema de hoy. Luego, un escriba, 1, Marcos dice 1, sobre el mandamiento más importante, 12, 28 al 34. Esto no lo vamos a ver porque mañana ya vamos a pasar a otro evangelio porque tenemos una celebración sobre Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Luego viene la pregunta de Jesús sobre el Hijo de David. Esta sí la vamos a ver el viernes, 12, 35, 38. Y una conclusión de condenación de los escribas y alabanza de la viuda, 12, 38, 44, que creo es el texto, sí, es el texto del sábado. No lo vamos a ver, pero sería un texto maravilloso. Bien, estamos en un tema de conflicto. Estamos en Jerusalén, Jesús se pasea por el templo, camina por el templo, casi que tenemos que decir, ese día fue a caminar, posiblemente a ver el templo, sus maravillas, y de repente lo van acorralando. Cada grupo lo va a acorralar, y Marcos demuestra que Jesús vence a todos los grupos. Hoy tenemos el grupo de los saduceos. Vamos a ver entonces, versículo 18. Vinieron a ver a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo. Veamos esta primera parte del versículo 18. Ahora, después de que los herodianos y fariseos entraron en escena y Jesús los dejó callados, admirados, entran en escena los saduceos. Los saduceos van, al igual que los grupos anteriores, van a tratar de atrapar a Jesús y plantean una pregunta sobre la resurrección, que era ciertamente un asunto polémico y que curiosamente enfrentaba a los fariseos contra los saduceos. Recordemos, ayer Jesús, en el texto que tuvimos, dejó callados a los fariseos que se habían juntado con los partidarios de Herodes. Ahora posiblemente los saduceos entran en escena para demostrar que a ellos no los va a dejar callados. Pero qué mala decisión. Con Jesús eso es una mala decisión. Es capaz de dejar callado a todo uno. Inclusive el texto del que le voy a preguntar cuál es el mandamiento mayor, a ese no lo deja callado. Jesús le dice, vas bien, estás en el camino. Y ya después nadie más le va a hacer preguntas. Entonces, aquí hay un asunto polémico que enfrentaba a estos dos grupos, fariseos y saduceos. Marcos no habla de los saduceos más que en esta cita. No aparecen más ni antes ni después de este capítulo 12. Entonces, del problema político, tributo al César,
pasamos a un problema jurídico religioso, el asunto del matrimonio y lo que pase después de la muerte con los que estuvieron matrimoniados, para decirlo así. Los saduceos, según la presentación que Marcos nos hace, tienen la característica de que afirman que no hay resurrección de los muertos. Es este grupo que dice, los muertos no resucitan. Bueno, para entender por qué ellos dicen que los muertos no resucitan, y esto nos podría servir mucho para entender las ideologías de ciertos grupos y de ciertas clases sociales, de ciertos estratos o élites sociales. Ven qué interesante. Los saduceos eran una élite aristocrática de latifundistas y comerciantes. O sea, esta gente tenía el dinero en las manos, tenía un poder adquisitivo grande. Naturalmente, eran conservadores. Normalmente este tipo de gente de este nivel de sociedad no solo son poderosos, sino que quieren tener el poder y mantener el poder. Y por eso son más bien conservadores. Les conviene una religión de conservación. Les conviene una religión que no atente contra sus intereses económicos y políticos también, porque juegan en los dos niveles. No aceptaban la fe en la resurrección, que ya unos cuantos siglos antes de Jesús se había comenzado a valorar, sobre todo por parte de los fariseos, y que había entrado también poco a poco en la piedad popular, en lo que la gente iba creyendo. Claro que la resurrección de los muertos o la fe en la resurrección de los muertos es un momento, es una experiencia fuerte, porque recordemos que el pueblo de Israel estuvo siempre bajo alguna dominación. Ahora estaban antes con los griegos, ahora estaban con los judíos, con los romanos, y la esperanza de la resurrección de los muertos animaba al pueblo en su resistencia contra el dominio de los romanos en la parte política y de los sumos sacerdotes en la práctica religiosa, así como de los ancianos y saduceos. Ahí el pueblo encontraba aquí una salida. La opresión no va a durar para siempre. El poder de los romanos no dura para siempre. Y el poder de sacerdotes, ancianos y saduceos tampoco durará para siempre. Para los saduceos, el reino mesiánico estaba presente en la situación de bienestar que ellos podían vivir. Recordemos aquella imagen que se hizo de la idea de que Dios bendice y se nota la bendición en los bienes que se tienen. A eso se le llamaba la retribución. Yo me porto bien, Dios me bendice con bienes. El otro se porta mal y Dios le maldice de alguna manera, no dándole nada. Jesús, ya para el tiempo de Job y otros, esta idea comenzó a criticarse. Jesús la desbarata completamente, aunque todavía hoy, en el siglo XXI, haya un porcentaje alto de cristianos, también de la alta sociedad, que siguen pensando que Dios es retribución. Yo hago esto y Dios me corresponde con bienes. Esto ya no es cristiano, esto ya no es parte de la doctrina que hoy se enseña o que conocemos. Entonces, este grupo de los saduceos estaba formado por altos círculos sacerdotales, con una posición teológica, decía, más bien conservadora, y tenían una característica respecto a la Sagrada Escritura. Para ellos valían solamente los 5 libros llamados del Pentateuco, o llamados la Torá, o llamados la ley. Solo los 5 libros llamados de Moisés en el Antiguo Testamento, sin ninguna explicación posterior de la Escritura, es decir, sin ninguna tradición oral. Por lo tanto, no están los profetas que sí hablaban ya algo de la resurrección de los muertos. Aquí no. Por eso es que ellos dicen que se rechaza o que no es posible creer en la resurrección de los muertos, porque en los 5 libros de Moisés, es decir, en el Pentateuco, que significa 5 volúmenes, no se habla de la resurrección de los muertos. Jesús les va a demostrar que eso no es cierto. Se identifican entonces con familias, como dijimos, terratenientes,
son patriarcas, ricos, no cuentan con la simpatía de los pobres, tienen un partido aparte conformado por sumos sacerdotes, ancianos, la nobleza sacerdotal desde luego, pero también la nobleza laica. Estos grupos laicos de las élites acomodadas. Y enseñan su propia línea de pensamiento que es prácticamente conservadora. Bueno, estas cosas para que entendamos por qué los saduceos dicen que no se puede creer en la vida eterna. Bueno, ellos se presentan donde Jesús y le dicen, maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muriese dejando a su viuda sin hijos, el hermano del que murió debe tomar a la mujer para darle descendencia a su hermano. Ese es el versículo 19. Entonces veamos el caso. Ya se presentaron ellos, ya sabemos que no creen en la resurrección de los muertos, no van a creer tampoco en los ángeles, lo voy a decir después. Se presentan a Jesús como un maestro. Moisés nos dejó escrito. Y esto está en Deuteronomio 25, del 5 al 6. Ya lo vamos a leer. Si un hombre muriese, inclusive lo pone como es un subjuntivo, lo pone como una posibilidad que se puede dar, que un hombre muera dejando a la mujer sin hijos, la viuda sin hijos. La ley de Moisés decía que el hermano mayor del que murió debe tomar a la mujer para darle descendencia a su hermano. Veamos esta primera parte. Sobre esta historia que se le cuenta a Jesús se va a desarrollar el diálogo. Se trata de una mujer que se casa con 7 hermanos, hombres. Eso está en el versículo que sigue, pero estoy contextualizando. Y estos, según los saduceos, cumplieron la ley de Moisés, porque todos son hermanos. Los saduceos utilizan el texto de la ley como una prueba de la escritura para indicar que Moisés no conoce la resurrección de los muertos y presentan este caso hipotético. Pero, ¿qué dice Deuteronomio 25, 5, 6? Dice lo siguiente. Si unos hermanos viven juntos, vean que ya los saduceos acomodaron el texto a su manera. Como siempre, los poderosos acomodan la palabra a su manera. Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella significa tendrá intimidad con ella, ejercerá su levirato significa cuñado, ejercerá su ser cuñado, tomándola por esposa. Llegará a ella y como cuñado tomará la esposa de su hermano que quedó viuda sin hijos. Versículo 6. Y el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto. Así su nombre no se borrará de Israel. Pero quiero hacer una aclaración. El hermano mayor del difunto podía no aceptar eso. Decir, no, yo no quiero casarme con esa mujer. Por los motivos que sea. Recordemos que el hermano mayor tiene que estar soltero. Si estaba casado, ya la cosa no funciona y se acabó. Es el hermano mayor de él, o sea, de los que siguen, de los que quedan vivos, y se casa con ella si está soltero. Pero este hermano mayor, o este hermano de los dos, que sigue soltero, puede decir, no, yo no quiero casarme con esa mujer. Entonces, Deuteronomio 25, 7 al 10, o sea, lo que sigue después de 5 y 6, dice lo siguiente, se los quiero decir para que vean lo interesante. Pero si el cuñado se niega a tomarla por mujer, se puede negar, él no está obligado a casarse. Ella subirá a la puerta donde los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No quiere ejercer conmigo su levirato, es decir, no quiere convertirse como nuero que es
en el que le da descendencia a su hermano. La mujer pone esta queja delante de los ancianos, en la puerta. Los ancianos, versículo 8, de su ciudad llamarán a ese hombre y le hablarán. Cuando al comparecer diga, no quiero tomarla, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos. Le quitará sus sandalias del pie, le escupirá en la cara y pronunciará estas palabras. Así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano. Y se le dará en Israel el nombre de casa del descalzado. Este hombre queda descalzado. Pero vean que la mujer tiene un papel importante aquí. Llega a la presencia del hermano que no quiere casarse con ella y delante de los ancianos le quita la sandalia del pie, le escupe en la cara y pronuncia las palabras. Así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano y se llamará de ahora en adelante el descalzado o casa del descalzado. Este texto no lo voy a comentar porque es un texto maravilloso que uno de los grandes biblistas, Alfonso Alonso Chöckel, lo comentó muy hermoso y es un texto muy grande. Eso para que tengan la idea de qué se trata. Vamos a seguir el texto. Entonces, según la ley del levirato, o sea, del cuñado, la mujer debe recibir protección y ayuda en su proyecto de tener al menos un hijo y heredero. Recordemos que el cuñado se casa con ella y solo el primer hijo llevará el nombre de su hermano difunto. Los demás hijos sí serán de él, del segundo hermano. Esto pasó en el Antiguo Testamento con Tamar, con otras mujeres allí. Es un texto, es un tema tan bonito. Entonces, el primer hijo varón de esta nueva pareja llevará el nombre del hermano porque será hijo de su hermano. Será la descendencia de su hermano. Por eso muchos hasta se negaban, porque tener un hijo que no es mío, que no llevará mi nombre, entonces no, yo no quiero con esta mujer tener un hijo para dárselo a otro. Además, mi hermano ya está muerto. Pero vean que la ley, cuando prevé esto, la ley del levirato, es algo bueno, porque lo que pretende es proteger a la mujer. Recordemos que la mujer viuda y sin hijos es lo más desarmado que existe, la pobreza por extremo que existía en el pueblo de Israel, porque la mujer viuda no tiene derechos, los derechos los tenía el hombre, el esposo, y si tampoco tiene hijos, no hay quien la defienda. Entonces la ley de Moisés, en ese sentido, era una ley para proteger a la mujer con el heredero. Si ella, por tanto, si ella tiene el infortunio, que en aquel momento era una desgracia perder al esposo, voy a hacer un paréntesis, hoy hasta hacen una misa de acción de gracias, en aquel momento era la desgracia más grande, porque quedarse sin el esposo era quedarse sin derechos. Además, y si no tenía un varón, un hijo varón, ya se quedó sin el hijo varón. Entonces, en vez de quedar como una viuda infructuosa, según el concepto de los judíos, debe contar con la cooperación de su cuñado, si alguno vive cerca o en casa. Es un acto de piedad. Este hermano de la difunta, del difunto, debe acercarse a ella, debe levantar semilla, para decir, los judíos nunca decían directamente las relaciones sexuales, tenían otra terminología para decir la relación sexual. Debe levantar semilla con ella y el niño varón, desde luego que si la primera que salía era una mujer, no contaba, las mujeres no tenían ningún papel ahí, ni siquiera se mencionaban. El hijo varón que resulte de esta unión se consideraba hijo legítimo del hermano fallecido. Y así tendrá una descendencia, su hermano y la mujer, quien la defienda con un hijo varón. Pero en el caso que proponen los saduceos, la mujer, a pesar de haber tenido 7 hombres, se quedó sin marido. Leamos. Versículo 20.
Había una vez 7 hermanos. Este es el artificio, el invento de los saduceos. El primero se casó y al morir no dejó descendencia. Aquí entra el levirato. El segundo la tomó, se supone por mujer, y murió sin dejar descendencia. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y no dejaron descendencia. Por último, murió también la mujer. Hermanos, qué desastre. ¿Ustedes imaginan semejante escena? Me imagino la escena de los pobres hermanos. Miren, ya mató uno, mató dos, mató tres, y faltamos más que nos mate a nosotros. Y finalmente todos murieron y ella siguió viva. O sea, es una cosa desastrosa. Además, la pobre mujer con un hombre, el otro hermano, 7 hermanos, acabó con la familia. Es un caso hipotético. Esto no puede haber sido realidad, aunque en el Antiguo Testamento haya un caso de una que inclusive se habla de más de 7, inclusive 12, pero este es un caso hipotético que presentan los saduceos, que será el argumento para luego hablar de la resurrección. Entonces aquí se presenta esta escena basado en una falsa concepción de la resurrección, que ellos la conciben, la resurrección, como una revivificación de cadáveres para volver a una vida básicamente igual. En la resurrección, la vida de los difuntos seguirá igual que en la tierra. Aquí, con solo este argumento, yo otra vez hago otro paréntesis porque hoy podemos divertirnos con esta cosa. Hago un paréntesis. ¿Quién se quiere casar de esa manera si después de este mundo todo sigue igual? No, no se trata así. Jesús plantea otra cosa. Jesús rechaza el planteamiento de los saduceos, afirmando primero que se trata de una vuelta a la vida para vivir en otro ámbito, para vivir en otro mundo, que es el mundo de Dios, y lo compara con la existencia de los ángeles. Pero además dice que será posible esto por el poder de Dios. Ya lo vamos a ver, que según la Escritura es el Dios de la vida, el Dios de los vivientes. Naturalmente, este caso que presentan los saduceos delante de Jesús presupone el levirato, que ya vimos está prescrito en Deuteronomio 25, del 5, versículos 5 y 6. Entonces, el cuñado, el hermano soltero del hombre que murió, va a darle descendencia varonil a su hermano difunto. La prescripción, ya dijimos, tenía su razón de ser en el antiguo estado de cosas socioeconómicas, de cara a la herencia de la mujer, de cara al poder agrario de la mujer, de cara a los derechos que la mujer recibía teniendo un esposo o un hijo varón. Pero ya en tiempos del Antiguo Testamento, esta ley del levirato de alguna manera fue abolida, porque según Levítico 18, 16 y 20, 21, se prohíbe las relaciones deshonestas con una cuñada. Entonces, esta ley del Levítico relativizó la ley del levirato. Más tarde se volvió a practicar el levirato, pero poco a poco desapareció. Y es muy probable que en tiempos de Jesús ya no existiera y este sea solamente un caso teórico. Además de que es casi imposible e inhumano imaginar el caso tanto de los 7 hermanos como de la mujer viuda. Porque si yo hubiera estado entre esos 7 hermanos, me casaba antes de que me tocara casarme con ella. Otro paréntesis. O sea, el caso es totalmente irónico, es un caso inventado. O sea, uno no puede imaginarse eso, porque uno diría, los hermanos menores correrían a casarse después de la muerte del segundo, ya agarró el tercero. Los 4 que quedan casan rápido. O sea, es un caso para provocar lo que sigue. Versículo 23. Aquí viene lo que les interesa a ellos con este caso dramático. En la resurrección, recuerden que están hablando con Jesús como maestro. En la resurrección, cuando resuciten, o sea, cuando se levanten, cuando sean levantados,
¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Vean, aquí está el argumento que ellos tienen. Recordemos que ellos dicen, la resurrección no existe. No se puede creer en la resurrección. Pero vienen donde Jesús a plantearle un problema diciendo que en la resurrección, cuando resuciten los muertos, cuando los muertos se levanten, ellos no creen en eso. Y le plantean a Jesús, en la resurrección, cuando los muertos se levanten, ¿de cuál de los 7 será mujer, puesto que fue mujer de los 7? Veamos este detalle. Aquí hay una experiencia muy bonita. Ayer vimos la habilidad de Jesús para responderle a fariseos y herodianos, que les devolvió la moneda y los dejó sin palabras. Aquí Jesús nuevamente va a mostrar su astucia a la hora de resolver, pero a diferencia del texto que vimos ayer, aquí Jesús va a ser duro con los fariseos, con los saduceos, con los escribas y fariseos y herodianos. Jesús fue cristiano, los trató con benevolencia. A los saduceos les va a decir, están equivocados. 2 veces les va a decir que están equivocados. Es que tengo que adelantar para poder ir explicando el texto. Estamos delante de un problema jurídico complicado que Jesús tiene que resolver. Posiblemente pensaron estos saduceos, ese Galileo, tenían mala fama los galileos, muy mala fama, que se las juega de maestrito, que camina aquí por el templo, presentémosle un caso difícil, a ver con qué sale. Pero la respuesta de Jesús deshace, desbarata su plan. Los adversarios van a quedar mal planteados. Pero además hay que plantearse el asunto. A estos saduceos no les importa la mujer. Solo les importa el asunto de la descendencia, el asunto de la herencia. Claro, son la clase aristocrática, tiene bienestar económico, poder sacerdotal, poder religioso, poder político, y entonces están interesados en ver qué pasará con la herencia de este hombre. Ese es el punto. Pero el caso es dramático, no se preocupan por la mujer. Solo les interesa la disputa doctrinal, el asunto de la herencia del hermano mayor. Tampoco les interesan los otros hermanos y la situación que pudieron haber estado viviendo. Es como si le dijeran a Jesús, en esa vida del futuro que tú y los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, en esto Jesús y los fariseos coinciden. Esa vida que tú hablas, de la que tú hablas, del Padre eterno, de la vida eterna, en esa vida paradisiaca, donde cada hombre tiene a su mujer en el jardín del Edén, porque simplemente se lo imaginan así, ¿de cuál será la mujer? Porque tuvo 7 esposos. Tendrá que escoger, o si no tiene que escoger, vivirá en un harén. En la resurrección de los muertos tendrá 7 hombres a su servicio. Vaya, si la inmortalidad es así, bendito sea Dios, dicen estos. Pero se están burlando de Jesús. Para algunas mujeres que me están escuchando dirán, no, por Dios santo. Algunas hombres que me están escuchando, sí, en la eternidad con 7 hombres, 7 hombres con una mujer ahí. No, ni una ni otra, no se hagan ilusiones. Y uno podría preguntarse, ¿cómo se les ocurre a estos saduceos atribuir a Dios semejante doctrina? Es una caricatura de Dios. Posiblemente mientras le hacen la consulta a Jesús les pasa lo que me pasa a mí cuando leo el texto y trato de explicarlo, con una sonrisa maliciosa. ¿Y cómo va a ser eso? Cuénteme, Jesús, ¿cómo va a ser eso? 7 hombres, una mujer, en la vida eterna, tendrá los 7 a su disposición. ¿Esa es la inmortalidad que tú presentas? ¿Ese es el paraíso del que tú hablas? Ellos tienen solo un interés, la propiedad de los bienes de los 7 hijos, porque lo importante es cómo se perpetúa el estado de bienestar, la propiedad del hijo mayor.
y que pasó de uno a otro y al final ninguno se quedó con nada. Vean que la mentalidad que está aquí, que se parece mucho a algunas mentalidades que están alrededor de nosotros, lo que busca es asegurar la familia patriarcal, la riqueza, y la mujer desaparece. A la mujer Dios le dejó una ayuda, según la ley de Moisés, el cuñado, que era para proteger su herencia. A ellos, ¿qué les importa? Que la falta de un hijo, sea de un hijo varón, sea para esta mujer una vergüenza. ¿Eso qué importa? Allá la pobre mujer se quedó viuda, se quedó sin hijos. Recordemos que Jesús encontró a aquella viuda que iba a enterrar a su hijo único. Jesús se conmovió entrañablemente. ¿Y qué hizo? Lo tocó, le dijo que se levantara y se le devolvió a su madre viuda vivo. Jesús sabía muy bien que una mujer viuda sin un hijo varón, hombre, estaba en lo peor. No hay nada peor que le podía pasar a una mujer. ¿Sí? Y todavía más, no solo no les importa a la mujer en la vida y su situación dramática de ver pasar a 7 hombres y verlos a todos muertos y quedar al final con 7 hombres muertos y ningún hombre, hijo varón, pero además la cosifican ahora viuda, cuando especulan cuál de los hermanos difuntos la va a tener en la futura vida. Vean que la percepción de los saduceos es de cosificación. Cosifican a la mujer como si fuera un objeto que pasa de un hombre a otro hombre y todavía peor. En la vida eterna le toca la misma desgracia a esta mujer, decidir de cuáles de todos los 7 es la mujer. Es una catástrofe esto, esta concepción. Pero en la mentalidad de esta gente también hoy, ¿qué importa la mujer? Inclusive, ¿qué importa el hombre? Lo que importa es nuestro bienestar político, social, económico, la clase, pertenecer a la clase aristocrática. Por eso hasta se mofan de los otros. Uno lo ve, se ríen de los, ay, ese pobre, además de pobre, un idiota. Yo lo he escuchado de ciertas élites sociales. Yo me rozo con todas, en todo mi sacerdocio, he tenido que hacerlo. Cuando le preguntan a Jesús, ¿a quién debe pertenecer esta mujer en el mundo venidero después de la resurrección? Están pensando que en la vida eterna se va a contraer matrimonio y se van a engendrar hijos. Esta es la mentalidad. La vida eterna será como la vida terrena. Claro, para ellos sí, la llevan muy bien, no les falta nada. Entonces, una imagen equivocada. Y Jesús tiene que corregirlo. En la vida eterna no se casarán. Las mujeres no serán entregadas en matrimonio y no se engendrarán hijos. Recordemos que el hombre se case con la mujer con el hombre, tiene una función que es perpetuar también la raza humana. Y desde el punto de vista cristiano, darle nuevos hijos a la iglesia. Pero esto es para perpetuar la descendencia. No tiene que esto continuar en la vida eterna. Claro, si uno piensa, la vida eterna tiene que ser tan rica como la casa que tengo, las cuentas bancarias que tengo, los carros que tengo, las fincas que tengo. Y entonces, la muerte es la continuación de lo mismo. Si la mujer hubiera tenido descendencia, quedaría en manos del padre legal de su hijo, que sería el primer marido. Si el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, cualquiera, le hubiera dado un hijo a esta mujer, este primer hijo varón es del hermano que murió, su esposo. Por lo tanto, no tiene que elegir. Aquí hay otro error de los saduceos. La mujer, en este caso, si hubiera tenido un hijo varón de cualquiera de los otros 6 hermanos, a la hora de la muerte, es la esposa de su primer marido. Y no tendría que escoger. Al no tenerla, al no tener este hijo, tendrá que disputar en la vida eterna con a ver cuál de los 7 hermanos le corresponde. Entonces, ¿qué pasaría? Que la resurrección confirmaría sobre el cielo la ley terrena de la envidia, de la competencia, en algo que es verdaderamente grotesco para escucharlo. No. Sería continuar eso entonces en el cielo, a ver ahora
7 hermanos muertos, ninguno me dio hijos, a ver con cuál me quedo. Esa es la mentalidad que están presentando los saduceos. Si los que estuvieran discutiendo con los saduceos fueran los fariseos, la respuesta hubiera sido muy fácil. La viuda pertenece al primer hombre con el que se casó. Ese sería su esposo, entre paréntesis o entre comillas, en la vida venidera. Para Jesús, la mujer no es un objeto, mucho menos un objeto procreador al servicio de la herencia de un primer marido. Porque en la vida eterna cesa, se acaba la familia patriarcal y ya no habrá ningún modo de poseer tierras. Se posee la vida eterna, la eterna contemplación del rostro de Dios. Bueno, veamos el versículo 24. Jesús les va a contestar. Jesús escuchó esto. Me imagino que Jesús tuvo que echarse una buena sonrisa, pero también se enojó, porque la respuesta no es así como muy cariñosa. Jesús les dijo una pregunta. ¿No están en un error? Porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Jesús les cuestiona. ¿No se dan cuenta que están en un error? ¿No se dan cuenta que no entienden las escrituras? ¿No se dan cuenta que no entienden el poder dinamis? La palabra que está en griego es dinamis. La dinamis de Dios, ¿no la entienden? Según Jesús, la pregunta está mal hecha. Tiene como presupuesto que deja entrever la ignorancia de los saduceos, primero en materia bíblica. Hablan de la ley de Moisés y no entienden. Pero además de la experiencia de Dios, no conocen el poder de Dios. O sea, muestran ignorancia en cuanto a la comprensión de la escritura, con un caso tan grosero. La ley del Deuteronomio, ya la leímos, ¿vieron? Es uno, el hermano que vive cerca del hermano que murió. La ley del levirato no provee a la mujer 7 hombres o 6 después de la muerte de su primer esposo. El hermano mayor que siga y que esté soltero es el que le va a dar o intentar dar un hijo al hermano que murió y una herencia a la mujer con todo lo que significaba en aquel momento. Pero no contaba con el resto de los hermanos, que además habría que pensar que ya estarían casados. Tal vez unos 2 o 3 quedaban solteros, pero se casaban muy jóvenes. O sea, la ley no proveía a esta pobre viuda 6 hombres adicionales. El único marido es el primero. Y el único que le va a dar un hijo, si es que lo logra, es el hermano que vive cerca y que está soltero. Jesús, ayer, en el texto del tributo al César, fue delicado, decía. La argumentación fue llevadera, Los dejó callados, pero no los maltrató. Hoy Jesús dice en el texto a los saduceos, no están en un error, versículo 24, y en el 27 va a afirmar, están muy equivocados, están en un gran error. Precisamente, ¿por qué? Porque no entienden las escrituras y no entienden el poder de Dios. Jesús explica que la condición de las personas después de la muerte será totalmente diferente a la condición terrena. Y aquí más de uno y más de una puede ya soltar una sonrisa de tranquilidad. El matrimonio se acaba con la muerte, como muy bien lo dice la iglesia, para que tengan tranquilidad todos, hombres y mujeres. La cosa no continuará, aunque algunos desearían continuar, como el Papa Juan Pablo II dice cuando habla de la teología del cuerpo. Cuando la relación en esta tierra fue tan intensa, tan real, tan maravillosa, se quisiera prolongar en la vida eterna. Pero lo cierto es que el matrimonio termina con la muerte de uno de los dos. Paréntesis, la muerte natural de uno de los dos, por si acaso alguno quiere intentar otra cosa. Entonces, al sarcasmo de los saduceos con la experiencia, la escena que le montaron, Jesús responde seriamente,
no están en un error. Y Jesús dice, no conocen las Escrituras porque no han penetrado el pensamiento profundo de la Escritura, ni han penetrado en el poder dinámico de Dios que actúa de forma distinta a como pensamos nosotros aquí en este mundo. Y entonces Jesús desenmascara las pretensiones de ellos. Están muy equivocados en las dos cosas, la interpretación de la Escritura y el poder de Dios. Vean, hermano, lo que puede pasar cuando uno toma un texto y lo interpreta mal. Entonces, puede llevar a una situación, no sé ni qué palabra usar, es que es desesperante. O sea, yo me pongo, pasé toda la noche dándole vueltas, yo me pongo en la situación de esta mujer y uno dice, Dios mío, pobre mujer. Pero uno también se pone en la situación de los hombres y dice, pobres hombres, porque el cuarto dirá, Dios mío, y si se muere el tercero me toca a mí. Y el quinto, y el sexto, y el séptimo, ¡qué desastre! No comprenden las Escrituras, no entienden el poder de Dios. ¿Cómo aclara Jesús esto? Versículo 25. A ver cómo nos va con el tiempo. Pues cuando sean levantados los muertos, el texto dice nada más, cuando sean levantados, está el verbo levantar, anástasis, que es levantar. Ni se casan, ni se dan en matrimonio, sino que son como ángeles en los cielos. La concepción de Dios que tienen los saduceos está equivocada. Es una falsa concepción de Dios. Porque en esta concepción, Dios no sería más que un Dios de normas legales. Un Dios que su poder no supera los límites de la vida terrena del ser humano en este mundo. Pero Jesús dice, no. El Dios que yo proclamo, el Dios que yo conozco, es el Dios de la alianza, que tiene un poder que traspasa los límites de la muerte. Por eso la resurrección no es simplemente la prolongación de un estado actual. No, serán como ángeles del cielo. Es una nueva realidad, es una nueva creación. Eso sí, sin perder mi identidad. La mujer seguirá siendo la mujer y los hermanos seguirán siendo los hermanos, pero ya ni se casan ni se dan en matrimonio las mujeres. Jesús afirma que en la resurrección ya no habrá esta intimidad sexual matrimonial. Los varones no se casarán, las mujeres no serán dadas en matrimonio. Y con ello se dice que la corporeidad de los resucitados será diferente de la terrena, pero se conserva esta identidad, pero es distinta. La particularidad de la vida del hombre y la mujer, más allá de la muerte, excluye cualquier función sexual porque ya no es necesaria la procreación. Recordemos que dijimos que la procreación y puesta la necesidad del hombre y la mujer está en función de continuar la descendencia y mantener el género humano. Aquí está, la procreación está al servicio de eso. Por eso, el primer bien matrimonial no es la procreación en el Código de Derecho actual, es el bien de los esposos, es el amor de los esposos. Y como consecuencia de este amor, viene otro bien que es el bien de la prole. Pero es el amor. Y ya hoy no tenemos eso. Se casaron, se amaron, no hubo hijos, el hermano mayor, tranquilo, no tiene que casarse con ella, aunque a veces lo desearía alguno. Otro paréntesis. Jesús concibe la resurrección no como una doctrina estática, manipulable, fría, sino como una vida llena de esperanza en la transformación del mundo y de cada una de las personas. Jesús, de hecho, cambia el sustantivo. Ellos hablan de la resurrección. Él habla del verbo resucitar. O sea, se trata de que sean levantados. Y es una acción que realiza Dios. Será Dios el que los levante. El verbo como está significa ser levantado. No resurrección, sino resucitar. Y subraya que ese Señor del futuro ha eliminado el matrimonio patriarcal que tanto están defendiendo los de la clase aristocrática.
¿Por qué? Porque el Dios que Jesús pregona sabe dar vida corpórea a gente muerta. Sabe eliminar estructuras económicas que nos hacen dependientes, religiosas, como la ley del levirato. Él entra en otra dimensión. Se trata de el poder de Dios, que tiene el poder dinámico de vencer la muerte y dar la vida. Pero en la vida de la resurrección, nuestra naturaleza tendrá otra dimensión que la que tenemos aquí. Los hombres no tomarán mujeres, las mujeres no tendrán marido, los lazos conyugales serán superados, no habrá matrimonio, que es como el caso de los ángeles. No es que el texto diga que es que los ángeles son asexuados, como alguien interpretó algún día, no, es que vivirán como los ángeles. Ya no es necesario esta unión sexual para la procreación. Para los saduceos, esta instrucción que Jesús les está dando supone dos cosas. Uno, están en un error. Bueno, son más. Uno, están en un error. Dos, no saben interpretar las escrituras. Tres, no conocen el poder de Dios. Cuatro, sí existe la resurrección.